Tal vez el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa. Intereconomía. Felices fiestas. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Después de la información y el análisis llega la opinión y la reflexión a la tertulia de Visión Global, como cada lunes con Guillermo Santos, socio de iCapital. Guillermo, muy buenas noches. Hola Manuel, buenas. Íñigo Petit, buenas noches también. Buenas noches, Manuel. Asesor financiero y CEO de Eden Global. Querido Guillermo Santos, no hay mal de altura para los inversores neoyorquinos. Para Wall Street no, ni se le espera, porque ya has visto hoy de nueo el mercado logrando máximos. Bueno, todavía no ha cerrado, pero vamos. No, sigue, ¿no? A máximos. Está ahí en una escalada permanente, ¿no? Entonces, hombre, la verdad es que a mí me ha sorprendido un poco que subiera con tanta fuerza cuando se está descontando la aprobación definitiva de la reforma fiscal de la administración de Trump, que es una cuestión más bien, yo creo, ya asumida, ¿no? De que el hecho de que esa reforma se iba a confirmar en su parte final de aprobación. Pero luego, se está absorbiendo también favorablemente la subida de tipos de la semana pasada de la Fed. La Fed, el mensaje además que llevó aparejado, el último de su presidenta todavía, Janet Yellen, fue bastante cauteloso. La Fed no quiere hacer daño a los mercados. Decía hace poco una gestora, la gestora, si no recuerdo, era Pictet, decía: los bancos llevan mucho tiempo ayudando a los inversores. Hay que empezar a prepararse, los bancos centrales me refiero. Ajá. Hay que empezar a preparar. Estaba yo ahí dándole vuelta. Los bancos, ¿Cómo es esto? Los bancos comerciales en España y en algún país europeo llevan bastante tiempo fastidiando de la vida a los inversores. Pero bueno, por eso no me atrevía yo a cortarte el argumento, pero los centrales, conforme avanzabas me iba sorprendiendo más. No me refería. Me refiero a los bancos centrales, Reserva Federal, Banco Central Europeo, en cierta medida también el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra, pues llevan varios años, especialmente la Reserva Federal, ayudando a los inversores, haciendo bastante porque los activos se revaloricen y probablemente el último gesto tan definitivo de que eso se estaba haciendo, lo vimos el otro día en Estados Unidos con Janet Yellen. Yo creo que la Fed va a ser cada vez menos cautelosa con los tipos y vamos a ver lo que va pasando en Europa. En todo caso, esa ayuda tan clara, recordemos que en enero comienzan a reducirse las compras del Banco Central, las compras de bonos, hasta septiembre. En septiembre ya veremos si se si se anuncia su continuidad. En fin, yo creo que como asesores, como gestores, como inversores debemos acostumbrarnos poco a poco a que el Banco Central nos va a sacar cada vez menos las castañas del fuego y lo que nos va a obligar a ser más selectivos en las inversiones, cosa que últimamente, pues siempre se dice mucho, pero últimamente se dice un poquito más, y sobre todo a ponderar bien los pesos, porque los sustos en la bolsa, mal de altura, los tendremos. Entonces, el pie cambiado, el mal timing, el entrar un poquito tarde, incrementar a destiempo, te puede jugar una muy mala pasada en un año que llevamos de mercados de renta variable bastante bueno. Cuando uno compra mal, vende siempre mal. Sí, porque además se asusta y se crea ese efecto ansiedad, que no es el peor, pero es de los peores para la inversión. Íñigo. Sin duda, yo creo que el lunes pasado lo comentábamos, ¿no? Estados Unidos es una maquinaria. Yo cada vez que escucho a la gente hablar de invertir en Estados Unidos me recuerda un poco a los argumentos que muchos gestores me han dado a lo largo de
de estos años sobre Inditex, ¿no? Que muchos de los gestores me dicen, joder, si es que es una empresa muy buena, que funciona muy bien, pero siempre la veo cara, ¿no? Que es el principal Pues argumento. ahora probablemente tengan una oportunidad, ¿no? Con las caídas de ahora estas probablemente últimas pues, jornadas. los de Caído, H&M, remontado, hoy ha sido de las peores del Sí. IBEX. pero duran poco las ventanas en Inditex, al final duran muy poco, y yo creo que es eso, ¿no? Cuando escucho hablar de Estados Unidos, pues me recuerda ese argumento de, es que siempre le he pillado cara, ¿no? Entonces, claro, que una inversión en un momento dado pueda estar más ajustada en precio, no ya cara, que cara suele ser difícil, siempre más difícil de rentabilizar, pero muy ajustada en precio en determinados ratios, bueno, pues hace que al final sea un poco más difícil tomar la decisión, ¿no? Porque hay otras inversiones que te pueden ofrecer lo que se conoce como mayor margen de seguridad, ¿no? Mayor potencial. Sin embargo, bueno, yo creo que a pesar de esa retirada de estímulos por parte de la FED, que está siendo anunciada, yo creo que todo sobre plano, vamos a decir, y todo se ha ido cumpliendo satisfactoriamente, con una reforma fiscal que bueno, pues, parece ser que puede implantarse pues muy rápido y que puede empezar a generar tracción muy rápido, pues sin duda alguna plantea un escenario en el que Estados Unidos no tiene por qué salir mal parado, insisto, a pesar de esa retirada de estímulos, ¿no? Yo creo que lo que sí se va a producir es un aumento claro de la volatilidad. Al final, la intervención de la Reserva Federal ofrecía una especie como de tranquilizante constante al mercado que en cierta medida ha generado complacencia. No vamos a decir baja volatilidad, sino directamente complacencia ante muchos eventos, ¿no? Cuando no, además, cuando no nos ha dado el resultado opuesto al que la gente estimaba, como las elecciones, como la elección que ganó Donald Trump, ¿no? Que sorprendió a muchos la reacción del mercado. Por lo tanto, yo creo que sí que esta retirada de estímulos puede generar volatilidad. Y esto que comenta Guillermo, que estoy muy de acuerdo con él, esa selección de valores. Pero yo a eso añadiría además el concepto de diversificación, ¿no? Creo que en un mundo más o menos intervenido, porque las grandes áreas económicas están intervenidas por los bancos centrales, pues probablemente conviene pues ir tomando posiciones diversificadas con vistas a esa retirada de estímulos sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y apostar pues por una cartera global, diversificada, por estrategias, por zonas económicas, por tipo de activo, etcétera, ¿no? Y prepararse para momentos de mayor volatilidad. Esta época de 3 años en la que aquí no pasaba nada, cayera la que cayera, yo creo que toca a su fin, tanto en Estados Unidos como en Europa, aunque seguramente en Estados Unidos se notará más porque venimos de una mar en calma en la que apenas chapoteaba un pez, y ahora pues bueno, pues sí podemos ver en los próximos meses más volatilidad, que no significa peores resultados para los inversores, ojo, pero sí, pues en fin, con algún día de titulares un poco distintos a los de los máximos históricos. En valores, tú veo que apuestas por los bancarios. Bueno, los valores bancarios... en este 18. En el año que estamos a punto de comenzar... a ver, si las... Veo en tu último blog, en tu Sí. última entrada del blog de expansión.com. de expansión, que se centra en eso, si pensamos que el movimiento de tipos alcistas, porque la economía mundial sigue en marcha y en una marcha pues bastante... Con un crecimiento de un 4%, ¿no? Claro, por encima, algo por encima. Y el 2018 pues espera algo similar o algo por encima, porque algunas zonas emergentes, sobre todo Brasil, Rusia y no sé si India, van a volver a destacar. Si China no baja mucho, China se mantiene en el entorno del 6%, el 2018 puede ser incluso un año un poquito mejor en crecimiento global. Economía funcionando. Bancos centrales han visto que su quantitative easing, sus tipos bajos, negativos incluso en los tipos de depósito en el BCE, han dado más o menos resultado. Al menos en creación de empleo en Estados Unidos, brutal, está en empleo. En Europa, en mínimos de desempleo de muchos años. ¿Qué sucede? Pues que en este entorno los tipos, como decíamos, van a tender como mínimo a cambiar de tendencia, sea la curva, o sea que se va desplazando hacia arriba, o sea ya los propios tipos de intervención. En Estados Unidos lo estamos viendo, en Europa pues quizá el año que viene no lo veremos, se adelante la curva y lo veremos ya en el 19. Pero en ese entorno, ¿quién es el beneficiado número uno? Sin duda,
es el sector bancario. El perjudicado pues es el más endeudado, los sectores más endeudados, ¿no? Pero el sector bancario se beneficia primero porque presta más caro, los tipos fijos, los préstamos a tipo fijo se tienden a hacer a un tipo más caro, los indexados se hacen a un tipo más caro porque sabes que la indexación y la revisión siempre es favorable al banco de una manera o de otra. Siempre. Las carteras de bonos, cuando se renuevan, los bancos las pueden renovar a tipos más altos. El entorno es más favorable para el ahorro, lo que crea la posibilidad de comisionar, que sea una palabra muy fea quizás, comisionar, pero poner comisiones de manera más alta. Uno de los dramas de los tipos bajos, bajísimos o negativos, para el sector bancario ha sido que, claro, si tú pones una comisión del 0,2, metes al cliente en rentabilidad negativa, ¿no? Porque la cuenta igual le da el 0,05, ¿no? Pues eso poco a poco va a cambiar, lo cual permite a la banca, ya digo, el cobrar más, y al final es un contexto, un entorno más favorable para la actividad de intermediación bancaria que antes. Entonces, ahí la banca se va a beneficiar. Y no solo las acciones, no solo los bancos en renta variable, en mercados de bursátiles, sino yo creo que también en renta fija, porque la mayor solvencia, y especialmente creo en Estados Unidos, donde con la repatriación de dinero va a entrar mucho dinero y mucho va a buscar inversión y se va a ir hacia el sector bancario, la renta fija bancaria se va a beneficiar también de todo este proceso, con una, digamos, nivel de solvencia, nivel crediticio mucho mejor de la banca que otros sectores, y por supuesto mucho mejor de la banca ahora que hace 5 o 7 años. Ahora te pregunto, si mejor invertir en valores o en fondos especializados en banca, pero antes, tiempo para... No, la verdad es que yo creo que el sector financiero es un caso muy particular, ¿no? Porque, en fin, hay gestores que me dicen que no invierten en bancos porque son incapaces de entender una cuenta de resultados, y sin embargo otros... O porque no se la creen. O porque no se la creen. Y otros, sin embargo, me dicen que invierten fuertemente en ello porque es uno de los principales beneficiados de la recuperación económica, ¿no? Yo creo que hay una cuestión importante, y es que en todos estos años, sobre todo en Europa y en concreto en España, quizá pueda valernos como ejemplo, ha habido unas reformas muy importantes en estas entidades, ¿no? Estamos viendo como muchas entidades han desprendido de una buena parte de sus sucursales, y las que aún quedan, y creo que también se está apostando por una vía más tecnológica que sin duda mejora la eficiencia de muchos procesos. Todo esto va directamente a la rentabilidad de estas entidades. Al final, cuando tú has recortado gastos y sin embargo tienes ahora mismo una estructura de ingresos que te hacen, digamos, ganar mucho menos de lo que ganabas en otros momentos, pues por los tipos bajos, por una nueva situación de mercado, porque has hecho muchas inversiones importantes, etcétera. Creo que también esto supone una oportunidad para los próximos años de una banca pues más solvente, mejor construida, y que tiene que hacer frente, yo creo, al nuevo escenario económico global, que incluye unas rentabilidades más bajas, lo cual fomenta en cierta medida la concentración, ¿no? Yo creo que eso hará que muchos de los pequeños bancos, a nivel global incluso me atrevo a decir, pero pues quizá más en Europa, tiendan a desaparecer, a ser comprados por otras grandes entidades en busca de costes de escala y mejorar esa rentabilidad. Al final un banco con 10 clientes nunca sería rentable. Donde empieza a serlo es cuando tiene 10.000, cuando tiene 100.000, 1 millón, 2 millones, 5, que le permite diversificar riesgos, gestionar de otra manera. Los costes regulatorios se absorben mejor. Muchísimo mejor. Entonces esto abre también la puerta a la concentración, que abre la puerta a su vez a entidades más grandes, más solventes, que pues mejoren todos los aspectos que ha comentado Guillermo. Es decir, la banca yo creo que es un sector que todavía va a dar mucho que hablar en los próximos años, insisto, más en Europa que en Estados Unidos, quizá porque es donde hay más, atomización de entidades por países. Hay unos bancos muy grandes y unos bancos muy pequeños a nivel europeo, a nivel nacional de cada país, y eso pues fomenta un proceso pues de compras, ventas, que sin duda además el BCE desea, creo que lo ha dicho con fervor. Lo ha dicho mucho. Claro, y es que objetivamente un sector financiero más concentrado, en el que tú tengas que controlar a la mitad o incluso una tercera parte del número de entidades, pues hace que esa supervisión sea más fácil, sea más eficiente, que los controles de riesgos se puedan establecer mejor. En fin,
al final creo que pero es un bueno, sector... también es verdad que entran como bancos sistémicos. Es decir, cuanto más Sí. grandes, es verdad que inicialmente controlas más los riesgos regulatorios y el resto, pero en una crisis como la pasada... Son los ojo. bancos más pequeños los que ofrecieron peores Bueno, Lehman- situaciones. Bueno, es verdad que son distintos. Sí, los es, casos, eso pero- es distinto. Un banco Vale. comercial de los grandes Sí. no tuvo problemas, por supuesto, pero no nos encontrábamos una cartera de hipotecas en la que el 80% eran basura, como en muchas cajas españolas o incluso pequeñas entidades que al final... Sí, no, eran más bancos de inversión. Claro, correcto, Sí. que Estados Unidos. es otra cuestión, es una cuestión de especulación. Pero lo que es la banca comercial, yo creo que incluso España hay muchas entidades que pueden incluso sacar pecho por un proceso que se conoce como el credit scoring, ¿no? Que es la forma en la que banco mide el riesgo que supones de impago para esa hipoteca. Y yo creo que muchos de esos análisis que se realizan antes de concederla en España funcionaron relativamente bien en muchas de estas entidades. ¿Cuál es el problema? Que había muchas otras, y en algunos casos no tan pequeñas como algunas cajas importantes de determinadas comunidades autónomas, que han supuesto un agujero brutal que ha tenido sí, que absorber vamos. pues todo el sistema. Yo estoy convencido que una entidad más grande, más controlada, más supervisada, que tenga que dar cuenta incluso a reguladores distintos, al final es una entidad mucho más segura para el inversor, para el cliente final, y debemos apostar por eso precisamente para Pero evitar también hay sustos. menos competencia. Sí, eso es un Ahí equilibrio está. complicado. Hay Pero menos competencia donde el Tampoco usuario necesitas, pierde... no necesitas 100 entidades bancarias en un país para generar competencia. Es verdad que a lo mejor 3 no son suficientes, estamos de acuerdo, pero 100 no creo que hagan falta entidades Es que bancarias. aquí en España pues tenemos ejemplos claros, por ejemplo, en la electricidad, donde, Sí. en fin, la competencia brilla por su ausencia. Sí. Y claro, tampoco queremos llegar a un escenario Y otros como tantos, ese y en el otros bancario, tantos, ¿no? la publicidad de televisión y otros Exactamente, tantos, que hay exactamente, muchísimos que exactamente. tienen tintes oligopolísticos o tal. Estamos de acuerdo, pero estoy convencido Ese que es con el la temor y eso supervisión es lo del que habría BCE, que evitar en la medida de lo posible. a nivel europeo yo estoy convencido que no se podría producir un nivel de competencia y tenemos que mirar ya las cosas desde aquí a nivel europeo. Es decir, al final, porque hay una serie de grandes bancos europeos, que puede haber 4, 5 españoles, 6 españoles potentes, independientemente que pueda quedar algún banco pequeño, privado, especializado, etcétera, que son otro tipo de jugador. Pero un volumen de ese tamaño, yo creo que, vamos, si ves de hecho el número de entidades que había en 2008 a las que hay ahora, la foto es brutal, sí, sí. es brutal, o sea, de llenar un campo de fútbol de personas a quedarte con un banquillo. O sea, es tremendo y aún así todavía se incentiva a que siga más, ¿no? Es decir, va a dar yo creo que muchas noticias y todavía pues permanece el desafío de la rentabilidad, que es lo que comentaba Guillermo. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa. Inmediatamente después saludamos a Izaskun, el consultor de Visión Global, y a la vuelta nos responde también Guillermo Santos. ¿Acciones o fondos que invierten en entidades financieras, en bancos concretamente? Porque entidades financieras, bueno, podríamos meter también aseguradoras, ¿no? Allianz, Nuestro en sector fin. financiero en sí es interesante. Exactamente. Sí, sí. Aquí exactamente. estamos Bueno, hablando quieres más de podemos, banca. Sí, Sí. si quieres podemos entrar en aseguradoras, Las pero aseguradoras, a algunas les va a ir muy bien, les va a ir bastante bien la subida de tipos también. bueno, hacemos la pausa y regresamos en un instante. Visión Global con Manuel Tortajada. Intereconomía es imprescindible. Melchor, esta carta es tuya. Gracias, Rey. A ver, querido Melchor, este año he sido bueno. Ajá. ¿El regalo de Ford? Déjame adivinar. También quiere un Ford con motor EcoBoost, asistente de arranque en pendiente y el sistema de conectividad SYNC, ¿verdad? Este año no hará falta que le pidas el regalo a los Reyes Magos, porque ya te lo trae Ford. Hasta 5.000 euros de regalo y el mejor equipamiento. Esta Navidad te lo mereces. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios. Mafre Gestión Patrimonial, la plataforma de fondos de inversión con la última tecnología, firma digital y gestión personalizada a través de la oficina Internet Mafre. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. ¿Quiere rentabilizar sus inversiones? Mafre Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela.
Cocina mediterránea con toques renovados en Restaurante Al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada y que además ofrece menús de empresa adaptados en producto y precio al gusto del cliente. Restaurante Al Punto, Avenida Machu Picchu 85 en Conde Orgaz, servicio de aparcacoches y una terraza para disfrutar todo el año. Reservas 91 300 14 47 o alpunto85.com. Nuestra riqueza se mide por la cantidad y la calidad de amigos que tenemos. Gracias por ser parte de nuestra fortuna. Intereconomía os desea feliz Navidad. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Intereconomía os desea feliz Navidad. Señales horarias de las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Llega Visión Global a la tertulia, el consultorio, con Izaskun Martínez. Muy buenas noches, Izaskun. Muy buenas noches, Manuel. Encantado de saludarte. ¿Con Igualmente. qué asunto en el arranque de esta semana? Pues vamos a hablar hoy de las medidas que puede tomar una empresa de control y vigilancia, pues para poder echar a sus trabajadores, perdón. En este caso me gustaría comentar una sentencia del TSJ de Asturias, sí, que avaló el despido de un comercial que decía estar almorzando con los clientes, pasaba las facturas a la empresa de esas supuestas comidas, sí, y realmente permanecía en su casa. Anda. En este caso, se ha producido una transgresión de la buena fe contractual. Todo esto se ha acreditado a través del dispositivo GPS, que se señalaba dónde se localizaba el empleado. Tenía el empleado la información suficiente, tenía información de sobra de que estaba siendo, localizado con este sistema GPS. De hecho, la empresa le había sancionado previamente, pero él, omitiendo esa sanción, siguió con esta conducta hasta que finalmente la empresa, decidió, despedirle disciplinariamente. Ajá. Entonces, hay que tener en cuenta que la empresa puede utilizar estas medidas, tanto, medidas de GPS o el móvil, para controlar a sus trabajadores. Pero hay que tener cuidado porque siempre hay que informar a la plantilla de las normas internas y las normas de actuación. Es decir, por ejemplo, si va a instalar un GPS en los vehículos de la empresa, hay que indicar ese objetivo a los trabajadores y siempre y cuando sea en la jornada laboral. Es decir, este derecho de control a veces puede limitarse con el derecho a la intimidad de los trabajadores. El control exclusivamente tiene que ser durante la jornada de los trabajadores. Yeah. Y en el supuesto de que los empleados también utilicen el coche, por ejemplo, para fines particulares, el GPS se puede programar de forma automática o si no, se puede indicar a los afectados. Por tanto, nosotros lo que queremos advertir a esos trabajadores que les han comunicado previamente el alcance de estas medidas, que tengan mucho cuidado, porque estas medidas, siempre y cuando se tomen con el fin de controlar el trabajo en la jornada laboral, son prueba acreditativa y suficiente para que el despido sea procedente. Y por otro lado, para las empresas, cuando vayamos a aplicar estas medidas, informemos a los trabajadores de los objetivos y los fines de las medidas y el control que sea exclusivamente durante la jornada laboral. Es decir,
requisito indispensable que el trabajador sepa que durante las horas laborables va a estar GPSado, para entenderlo. Correcto, eso es fundamental, porque en el ejemplo del comercial que fue despedido de forma procedente, tenía la información de sobra. De hecho, fue sancionado previamente, aún así continuó con su conducta y finalmente pues fue despedido. Y en este caso pues es novedoso porque se ha utilizado el GPS que tenía en la tablet. Esto es muy interesante pues para las empresas que tienen, por ejemplo, redes de comerciales por toda España o redes de transportistas, por ejemplo. Claro. Y en caso de utilizar un vehículo que habitualmente se utiliza también para la práctica de la actividad y que es GPSado por parte de la empresa, en un momento en el que se esté fuera de las horas de actividad se puede desconectar perfectamente y sin mayor dificultad, ¿no? Se puede desconectar. Lo que aquí es fundamental es redactar correctamente pues estas condiciones y informar de forma fehaciente a ellas a todos los trabajadores, y siempre y cuando, como hemos dicho, sea en horario laboral, en horario de trabajo, que no afecte a su esfera de intimidad. En cualquier caso, si hay una extralimitación por parte de la compañía, pues el trabajador puede acudir a Duran y Duran Abogados, o viceversa. Si aquí Correcto. hay una extralimitación por parte del trabajador, cualquier pequeña o mediana empresa puede acudir también a Duran y Duran Abogados, porque habiendo ya sentencias en firme, en fin, la demanda está clara. Sí, correcto. Estamos a disposición de ambos, puesto que, bueno, ya lo dice el Tribunal Supremo. Reconoce el derecho de dirección y control de la actividad laboral al empresario, pero también el derecho a la confidencialidad y a la intimidad del trabajador. Entonces, bueno, lo que hay que tener en cuenta aquí, y lo fundamental, redactar correctamente esas condiciones. Si se toman esas medidas de control, ya sean pues cámaras de vigilancia, supermercados, hablamos, o sistemas dispositivos de GPS, como en este caso, informar de esas consecuencias a todos los trabajadores. Teléfono, Izaskun Martínez. Sí, nuestro teléfono gratuito es el 983 30 20. Tenemos nuestra página web, las 3 www.duranyduranabogados.com, y el correo electrónico de Manuel Tortajada, mtortajada@intereconomia.com. Buena noche de lunes, Izaskun Martínez, de Duran y Duran Abogados. Gracias, un abrazo. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada. Pues mi banco me ha recomendado una inversión y la verdad es que he obtenido una gran rentabilidad. Perdona, ¿qué has dicho? Digo que he invertido y he obtenido una gran rentabilidad. ¿Una gran qué? Rentabilidad. Hasta ahora con tu banco rentabilidad se decía con la boca pequeña. Invierte en índices con Indexa Capital. Menos costes, más rentabilidad. Indexacapital.com. Ahora con CaixaBank Pay puedes gestionar todas las operaciones que realices con tus tarjetas y pagar con cualquier móvil de la forma más fácil, rápida y segura. Descárgate ahora la app y empieza a disfrutar de todas sus ventajas. Infórmate en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank. Cheers. Campe. Zum Wohl. Na zdrowie. Salud. Los vinos de la denominación de origen La Mancha les desean feliz Navidad. www.lamanchawines.com. Viajes El Corte Inglés. Por segundo año consecutivo ha ganado el premio Mejor Agencia Business Travel en la segunda edición de los premios Business Travel IPTA 2017. La concesión de estos premios se otorga por votación entre los diferentes travel managers que forman parte de la Asociación Ibérica de Gestores de Viajes de Empresa. El premio fue recogido por Juan José Legarreta, director de la División de Empresas de Viajes El Corte Inglés, quien agradeció a todas las empresas la confianza que depositan en su agencia y a los profesionales de Viajes El Corte Inglés, ya que gracias a su buen trabajo consiguen estos premios. Este premio pone de relieve una vez más el liderazgo de Viajes El Corte Inglés y su capacidad, experiencia y profesionalidad a la hora de gestionar los viajes corporativos, tanto de importantes corporaciones e instituciones como de pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además, incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom 911 57 17 70. Fabricom.es.
El 1. El 2. El 4. A ver, planes de pensiones. ¿Alguien da más? ¡Nosotros! ¡El 7%! En Caja Rural te damos el 7% por el traspaso de tu plan de pensiones entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2017. Ven e infórmate. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. Hay que empezar a celebrar la Navidad. Pongamos el árbol. Sí, compremos uno y también adornos nuevos. Y muchas luces y estrellas. Alto, no os emocionéis. A ver cómo traemos luego el arbolito. En mi coche no cabe. Muy fácil, lo compramos en la web del Corte Inglés y te lo mandan a casa. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. Visión Global, con Manuel Tortajada. Seguimos unos minutos más con Guillermo Santos e Íñigo Petit en la tertulia de los negocios aquí en Visión Global. Pendiente quedaba, Guillermo, si apuestas más por acciones de bancos o fondos especializados en bancos. No son excluyentes, pero quizás el inversor que tenga más capacidad, más importe también, ¿no? Hay que tener cierto importe un poquito más elevado. Puede hacerse una cartera bien asesorado de acciones directas de bancos españoles y sobre todo europeos. Para banca americana recomiendo más fondos especializados en el sector financiero americano, y para renta fija sin duda fondo. La renta fija bancaria, como de otros sectores, pero la bancaria muy especialmente, tiene distintas categorías. Tiene bonos de mayor calidad, deuda senior, luego tiene bonos de menor calidad, más junior, pero luego tiene deuda subordinada, y más abajo estarían los híbridos, las famosas acciones preferentes, de mal recuerdo en España, pero de muy buen recuerdo. Es un activo muy frecuente en Estados Unidos, que funciona muy bien, y los famosos cocos, los bonos contingentes. No olvidemos que en el caso Banco Popular los cocos y las subordinadas se perdieron íntegramente, ¿no? Con lo que son activos de más riesgo. Por eso esa prelación ese ranking de bonos, pues hay fondos de distintas categorías y hay que seleccionar bien, ¿no? Para mí esa sería un poquito la visión, dentro de que debe ser un componente de cartera y dentro de que es un sector que se puede tener, estimo, tanto Europa como Estados Unidos. Otros, quizás Estados Unidos esté más sobrevalorado. Y sobre una cosa que comentaba antes Íñigo, y comentas tú, Manuel, solo un dato que creo que citaba en el artículo de hoy. Recordar que el banco más grande europeo es el Santander, que capitaliza unos 90.000 millones. Hoy que ha subido un poquito más. Entonces, lo comparas con los grandes bancos estadounidenses, y es que más o menos están por los 250.000 millones de euros, es decir, casi 3 veces más, y alguno bastante más. Entonces dices, caramba, ¿no será que nos queda efectivamente algo de camino en la concentración bancaria, sobre todo en lo que es banca universal, estamos hablando, no banca especializada? Banca retail, comercial, el cajero, la tarjeta, los que hacen un poco de todo, ¿no? Exacto. Pues sí, probablemente sí, por estas razones que nos estamos refiriendo, ¿no? Lo cual no tiene por qué cerrar el camino a banca más especializada, a banca más nicho, que puede perfectamente convivir, ¿no? Para mí en España hay claramente unas cajas rurales que tienen su sentido en la zona rural, no tienen su sentido haciendo hipotecas para por una promoción de un bloque en medio de Madrid, pero sí en la zona rural. Hay entidades que tienen su sentido especializadas en inversión, en mercados financieros, que a veces son sociedades de valores, pero otras son bancos, donde también nos encontramos las empresas de servicios de inversión, como las EAFIS, donde yo estoy en iCapital, y luego están los grandes bancos, ¿no? Pues hay mercado para todo y en función del servicio se puede ir más por un lado o por otro. Y los más grandes quizás son los que necesiten más concentración a efectos de ser competitivos también en un mercado europeo y en un mercado global. Íñigo.
La verdad es que la elección muchas veces entre acciones y fondos yo creo que para el común de los mortales debería ser relativamente sencilla, ¿no? Al final yo creo que invertir en una acción es un proceso muy complejo. Sobre todo lleva tiempo, ¿no? Y cuando tú te quieres construir una cartera, pues no puedes invertir todo tu patrimonio en la primera acción que analizas, tardas otro mes en analizar otra y vas repartiendo. Eso no funciona así, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno tiene claro que hay un sector, una actividad económica que tiene buenas perspectivas, incluso segmentado geográficamente, pues siempre van a existir fondos que te ofrezcan una exposición a dicho sector, a dicho mercado, ¿no? Al final puedes apostar por la vía especializada, es decir, fondos que inviertan exclusivamente en banca, que es verdad que no hay muchos, tienes indiciados, sectoriales que se meten en ese tema, pero evidentemente dentro del sector bancario hay mucho tipo de entidades y quizá el ETF no sea lo más adecuado para todos los inversores, sino que busquen invertir quizá en los grandes bancos, etcétera, ¿no? Bueno, pues hay muchas formas de jugar ese tipo de ideas de inversión sin asumir el riesgo de invertir en una única compañía, que bajo mi punto de vista es el error más frecuente de los inversores cuando quieren, bueno, pues tomar posiciones, ¿no? Es invertir en una sola compañía, incluso en dos o en tres. Yo creo que conviene ampliar un poco el foco y entrar en un fondo de inversión te ofrece siempre pues un análisis profesional especializado y una gestión de una cartera en términos globales. Es verdad que uno paga una comisión que evidentemente hay que descontar de esa rentabilidad y hay que ver cómo de bueno es ese gestor, pero creo que un inversor normal, no especializado, sin amplios conocimientos, sí que tiene capacidad para discernir con la información adecuada entre fondos mejores o peores. Sin embargo, el momento de entrar en una acción, a qué precio, a qué valor, con qué porcentaje de MIP, yo creo que es una decisión mucho más compleja que no se debería tomar a la ligera. Si uno entra por la vía de un asesor financiero, seguramente el asesor, que conoce a muchos clientes, te va a recomendar una cartera de fondos frente a una cartera de valores, pero por entender que es más eficiente bajo todos los puntos de vista. Por lo tanto, especializados o valores, hombre, si uno es un gestor, conoce las compañías y se las estudia, valores. Si no, pues invierta en fondos o asesórese a través de alguien que conozca ese sector y que lleve ya mucho tiempo analizando las compañías, sobre todo porque en concreto el bancario es un sector que ha cambiado mucho y que va a seguir cambiando. Pues os despido ya hasta después de Reyes, porque el próximo lunes es día 25 y es fiesta, no tenemos programación. El siguiente lunes es Año Nuevo. Año Nuevo. Tampoco tenemos programación, así que regresamos ya después de Reyes. Con todos los regalos. Con todos los regalos, efectivamente. Os deseo la mejor salida y entrada de año. Esperemos. Y unas magníficas a ver el 21 de si nos da una alegría. La bolsa española, si pasa lo que podría pasar, va a tener la mejor salida y la probablemente también mejor entrada. Y fíjate, yo creo que va a ser la mejor de Europa si pasa lo que podría pasar. Si pasa lo que nos tememos que también puede pasar, ya veremos. El escenario será distinto. Pero gracias. Feliz Navidad para todos. Gracias, Guillermo. Feliz Navidad. Gracias también, Íñigo. Feliz Navidad. Gracias y feliz Navidad a todos. Hasta el próximo día 7, si no me equivoco. Hasta el próximo día 7 de enero. En Radio Intereconomía, Visión Global.